la UAD estudié ingeniería en computación, en la UAD aquí en el estado de Tlaxcala. Y también en la misma Universidad Autónoma de Tlaxcala estudié una maestría en ingeniería de software, ¿vale? Aproximadamente llevo programando cerca de 12 años. Mi especialidad realmente es más enfocada en Java. Sin embargo, pues le he agarrado cierto, pues como cariño y me ha gustado bastante Angular, ¿no? Entonces, pues es el motivo por el cual pues, el día de hoy les vengo a presentar cómo podríamos aprender a trabajar con Angular. Eh, Soy nacido en Chignahuapan, Puebla. Sin embargo, ya llevo pues, cerca de 15 años viviendo aquí en el estado de Tlaxcala. Eh, pues prácticamente ya soy tlaxcalteca. No sé si la mayoría sean de acá de Tlaxcala, ¿no? Este, pero pues aquí andamos, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Lamentablemente, pues se tiene que iniciar con la parte teórica. Algunos o muchos de nosotros, pues como que no nos gusta. Sin embargo, considero que es importante tener buenas bases teóricas, sobre todo para saber de dónde viene cada una de las herramientas que estemos ocupando para cuando tengamos algún problema lo podamos solventar pues de alguna manera un poco más fácil teniendo todas esas bases presentes más que nada, ¿vale? Entonces, pues el día de hoy pues nos enfocaremos prácticamente a eso, ¿no? A tener todas esas pues bases, saber de qué se trata, de dónde viene, este, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eso sería lo que estaríamos cubriendo en esta hora, ¿vale? Si tienen alguna duda, con confianza pueden interrumpir, no se sientan, pues como excluidos en ese sentido. Ustedes con confianza pueden preguntarme en el momento que ustedes quieran, algo, ¿no? O si tienen algún aporte, algo que consideren pudiera ser relevante para todo el equipo que estamos aquí, en este momento, pues adelante también, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Ok. Realmente pues, lo que vamos a estar viendo en estos webinars, estoy considerando que sean 4 a un máximo 5. Este, Todo lo que vamos a ver, pues sería lo que es los orígenes de Angular, a dónde viene, el soporte que tiene hacia los browsers, algunos conceptos del Angular y su arquitectura. Realmente en el día de hoy, pues tengo contemplado un máximo llegar hasta el punto número 3. Eso sería lo que estaríamos cubriendo el día de hoy. Después vamos a ver lo que son Angular CLI, algunos lo que son componentes, módulos, servicios, directivas y la navegación en Angular. Probablemente, pues, si ya vieron en algún momento Angular, les suene alguno de estos conceptos. Si no, pues no se preocupen, todos los vamos a ir cubriendo. La intención es que conozcan al final pues, de este webinar todos esos conceptos y tengan todas las herramientas para poder desarrollar una aplicación en Angular. Ok, bueno, entonces pues continuando. Exactamente, ¿qué es Angular? Este, Angular. Bueno, Angular es un framework prácticamente, partamos de ahí. Eh, hay muchas diferencias, por ejemplo, hay muchas herramientas, sobre todo de JavaScript, por ejemplo jQuery, la mayoría son librerías. Este es todo un framework enfocado para diseñar aplicaciones, ¿vale? Es una plataforma también para crear lo que son single page application. No sé si tengan ahí ese concepto. De algún modo, single page application se refiere a que con Angular puedes construir todo un sitio, toda una aplicación, porque puedes construir aplicaciones, o un sitio donde el usuario entra una vez que entra hacia el sitio, solamente carga una única vez
Una vez que cargó, ya cargó, Angular carga prácticamente todas las páginas internas y ya no es necesario que vuelva a hacer una sobrecarga o que mande a traer otra página. Eso hace que la experiencia del usuario con la aplicación pues, sea bastante buena. No sé, por ejemplo, eh, incluso esta presentación, lo que es Google Docs, se dan cuenta, cargas, nunca hace una recarga a la misma página y trabajas todo prácticamente y no es necesario mover nada, ¿no? Incluso ni siquiera guardar, se va a guardar en automático. Eso es un ejemplo de una single page application, ¿no? Bueno, ok, entonces con Angular podemos crear ese tipo de aplicaciones. Está pensado para que nuestro proyecto, bueno, más bien para que podamos desarrollar proyectos tanto grandes como pequeños, ¿no? Y los grandes los podemos, pues administrar de manera más fácil, ya que Angular maneja lo que son un concepto que son componentes. No solo, eso de componentes no solo es de Angular, es incluso ya de HTML. Pero lo que se mantiene esa parte de componentes es que puedas, una vez, por ejemplo, que generas una parte de una aplicación, la puedas reutilizar en muchas partes de la aplicación, ¿no? Con una simple línea de código podemos reutilizar nuestro componente. ¿Y qué es un componente? Por ejemplo, YouTube. Cuando vemos un video, todo lo que es el box del video, ese podría ser un componente y lo podemos reutilizar en muchos lados, nada más con una simple línea, ¿no? Y ese componente pues puede recibir pues ciertos parámetros para que funcione, o se comporte de manera diferente y, y incluso también puede pues dar retroalimentación de lo que hace el usuario, ¿no? Entonces hay que verlo como una parte independiente que podemos reutilizar, ¿no? Entonces eso hace que podamos crear aplicaciones pues, muy grandes y un poco más organizadas. Angular pues salió al mercado prácticamente en 2016. Es importante tener presentes que Angular y Angular JS son proyectos muy diferentes. Algunas veces suele confundir mencionan, pues Angular JS, pues no es Angular, ¿no? O algunos le llaman Angular 2, pero realmente es Angular. Le llaman Angular 2 porque inició con la versión 2, entonces por eso comenzaron a llamarle Angular 2 y salió justamente después de Angular JS, pero sin embargo lo que es Angular JS y Angular es una diferencia abismal, es decir, no, pues se revolvió a rehacer el framework, ¿no? Entonces no es nada de Angular JS. Y se le llamó Angular J2, les comento porque pues inició con la versión 2, pero pues no, realmente su nombre es Angular solamente, ¿vale? Actualmente se tiene hasta la versión 10, es con la que se está trabajando. Esta es la versión actual de Angular, entonces pues es más que nada tener presente eso, ¿no? Y si conocen algo de Angular JS, pues no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hasta ahí me escuchan, ¿todo bien? ¿Todo vamos bien? Sí, Sí, todo bien. sí, sí, Excelente. todo bien. Muchas gracias. Ok, entonces continuamos. Entonces les decía, también lo conocían como Angular 2, ¿no? Ok, bueno, ¿qué es Angular? Bueno, es prácticamente un framework y es un framework para el lado del cliente. Si lo vemos desde lo que es el protocolo HTTP, Angular queda del lado del cliente. Entonces, también una de las ventajas es que al ser toda nuestra aplicación, al ser del lado del cliente, prácticamente le dejamos bastante responsabilidad al equipo del cliente. Podemos incluso pues, dejarle mucho procesamiento de datos en ese lado del cliente y no estar enviando en cada momento pues información al servidor, así saturamos incluso pues, mucho menos nuestro servidor, ¿no?
Angular es impulsado por Google. Google es quien lo desarrolló, entonces es, es impulsado prácticamente todo al 100% por Google. Es diseñado prácticamente desde que se diseñó, el momento que se diseñó para lo que es trabajar con la filosofía de Mobile First. Este es un poco más relacionado a lo que es el diseño. Mobile First se refiere a que cuando tú quieres diseñar o desarrollar una aplicación, primero pues lo hagas en el dispositivo y ya que lo tienes con la vista del dispositivo, entonces ahora sí ya piensas cómo se estaría visualizando para lo que es pues una web o una pantalla un poco mayor grande, digo más grande, perdón. Y ya vas ajustando prácticamente los componentes que visualizas en el móvil. Entonces Angular fue diseñado sobre la filosofía de Mobile First. Ok. Angular trabaja principalmente con TypeScript. TypeScript es un lenguaje basado en JavaScript desarrollado por Microsoft. Entonces, Angular, pues su principal lenguaje de programación es TypeScript, ¿vale? Entonces, pues todo lo que se realice va a ser con TypeScript. No se preocupen si no han trabajado, visto o escuchado este TypeScript. Si conocen JavaScript y han trabajado con JavaScript, con eso es suficiente. Entonces, trataré de dar una breve explicación referente a TypeScript pues ya en su momento, ¿vale? Y si no, pues lo vamos a ir viendo ya conforme pues vayamos haciendo algunos ejercicios o se vaya trabajando ya con Angular. Se darán cuenta que no es nada complicado, solo hay que tener presentes algunas filosofías. También es importante mencionar que con Angular podemos desarrollar aplicaciones, no solo web, podemos desarrollar aplicaciones también para escritorio. Claro, utilizando otras herramientas. Y también podemos desarrollar lo que son aplicaciones móviles, ¿no? Entonces eso pues nos da pues, un abanico muy grande de posibilidades pues, de dónde ocupar Angular, ¿no? Por ejemplo, para crear una aplicación de escritorio, creamos nuestra aplicación tal cual en web, como si fuera para web. Una vez que la tengamos, simplemente se le aplica una capa más que es una herramienta que se llama Electron, no sé si la han escuchado, ¿no? Con esa capa de Electron ya podemos hacer con nuestra aplicación, pues sea una aplicación de escritorio, ¿no? Eso, por ejemplo, ya podríamos lograr nuestra aplicación que sea de escritorio. Por ejemplo, Slack. ¿Ha escuchado Slack? Hay muchas aplicaciones que están desarrolladas con Electron. Por ejemplo, principalmente esa de Slack es con Electron. ¿Qué es lo que hacen? Embebes ahí una página, un sitio web en Electron y listo, ya tienes tu aplicación de escritorio, ¿no? Y para el caso de las aplicaciones móviles, en ese caso ocupa Ionic Framework, es un framework. Ahí sí es un poquillo más, igual es una capa prácticamente, puedes crear toda tu aplicación en Angular. Se le agrega una pequeña capa que en este caso es framework de Ionic. Y con eso, así también como tienes tu web, tal cual, la pasas a una aplicación móvil. Claro, hay que considerar pues, ciertos aspectos una vez que se pasan a una aplicación móvil, ¿no? Como lo que son, pues el guardado, si es que quieres guardar en el dispositivo cierta información, hay que tomar en consideración varios aspectos. Sin embargo, pues sí es importante que lo vean como que pues también podemos armar nuestra aplicación. En este caso sería una aplicación híbrida, ¿no? Que prácticamente las aplicaciones híbridas ya están pareciendo bastante a las aplicaciones nativas, entonces pues no hay tanta diferencia en ese sentido. ¿Vale? Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si me escuchan bien, vamos, ¿todo bien? Se escucha bien. Sí, todo bien. Sí, bien. Y entonces continuamos. Sí, todo bien. Muchas gracias. Ok, entonces, pues continuamos. Yo creo que
Pues lo primero que igual nos pudiera venir a la mente es, oye, ¿y si hago mi aplicación, pues en Angular, qué soporte de browsers va a tener, ¿no? Prácticamente, pues cubre la mayoría de browsers actuales. Entonces, por ese sentido, no tendríamos ninguna preocupación. Muchas veces, lo que se considera o lo que hay que considerar, por ejemplo, es el Internet Explorer 11, ¿no? Ya el 10 y el 9 es pues, como que bastante. Si tenemos que hacer una aplicación web para un Internet Explorer 10 o 9, igual y no valga la pena, igual y no valga la pena realizar, pues, una aplicación en Angular, ¿vale? A ver, le voy a dar a iniciar presentación para ver si se ve mejor. Si la alcanzan a ver, sí va. Bien. Ok, Sí. les comentaba que actualmente se va en la versión 10 de Angular. Entonces, en la versión 10 pues ya no tiene pues, ciertas compatibilidades. Entonces, si van a trabajar con Internet Explorer 11, lo ideal es que utilicen una versión, por ejemplo, la 9, ¿no? De Angular. Fuera de eso, de esas consideraciones, pues la mayoría de browsers recientes pues están cubiertos por Angular en este sentido. ¿Vale? Ok, entonces continuamos. Algo de lo que les comentaba es que Angular, pues su principal lenguaje es TypeScript. Creo que es importante entender TypeScript para bueno, lo que envuelve a TypeScript para pues comprender cómo estaría funcionando y si llegamos a tener algún problema, pues también entender qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con TypeScript. Principalmente, lo que hay que tomar en cuenta es en este caso esta capa o lo que es la imagen que está del lado derecho. Esta. Es la capa que envuelve a TypeScript, ¿vale? Principalmente tenemos lo que es S5 o que es la abreviatura de SMAScript 5, que es prácticamente el JavaScript normal que todos conocemos, ¿vale? Entonces, TypeScript cubre todo el JavaScript, ¿vale? Posterior a eso tenemos una siguiente capa, que es el EMAScript 6. Es una actualización prácticamente de JavaScript. En esta actualización, pues o en esta versión prácticamente, la diferencia con el JavaScript es que en EMAScript 6 tenemos lo que son las clases y los módulos, ¿vale? Entonces eso hace que tengamos nuestras aplicaciones JavaScript pues más modularizadas. Es que podamos robustecer más nuestras aplicaciones JavaScript, ¿vale? Sin embargo, aquí hay un inconveniente con el EMAScript 6 que pues, prácticamente muy pocos browsers soportan esta versión de JavaScript, ¿no? Entonces, pues es un problema que no permite tan libremente el uso de esta versión de JavaScript. Por ejemplo, cuando se ocupa Node, ahí sí podemos ocupar pues el 100% de esta versión, ¿no? Por ejemplo. Ok, y por último, pues tenemos lo que es la versión de TypeScript. TypeScript nos envuelve prácticamente EMAScript 6 y el EMAScript 5. Pues entonces eso hace que TypeScript sea pues una herramienta un lenguaje bastante pues, poderoso al ocupar prácticamente todas las funcionalidades de JavaScript. Y entonces cuando pues trabajemos con TypeScript para Angular, pues esa sería una de las ventajas, que tenemos todas esas herramientas en nuestras manos. Y la otra es que pues no nos debemos de preocupar, por ejemplo, de que estemos ocupando cosas de la versión de EMAScript 6, ¿no? ¿Esto por qué? Porque bueno, Angular tiene una herramienta, que es o bastantes herramientas. Una de ellas es un transcompilador, que lo que va a hacer es que todo nuestro código de TypeScript
o lo que tengamos de EMAScript 6, lo va a pasar a una versión EMAScript 5, donde pues todos los browsers prácticamente tienen soporte. Entonces, cuando desarrolláramos, vamos a desarrollar con todas estas potencialidades y sin preocuparnos del soporte por los browsers, ¿vale? Entonces, eso es prácticamente lo que hay que considerar con TypeScript. Pues sí, sería bueno que, por ejemplo, en un momento que tengan libre, pues se metan pues a ver todas las potencialidades que tiene EMAScript 6, por ejemplo, ¿no? Y pues si tienen oportunidad, pues meterse un poco al TypeScript, eso les ayudaría bastante si es que van a continuar, pues, trabajando algunas aplicaciones de Angular, ¿no? Entonces, pues lo que les estoy diciendo es no se queden con lo que estoy comentando, no me crean mucho, para que crean ustedes, busquen en las documentaciones, investigan, vaya, hay mucha información como para que se queden solamente con lo que les comento en esta diapositiva, ¿vale? Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? No, todo bien. Todo bien. Excelente. Ok, pues más relacionado a lo que es TypeScript, es prácticamente como deben de ver TypeScript sobre todo para perderle el miedo. Es un JavaScript, pero con tipos. ¿A qué me refiero con tipos? Por ejemplo, bueno, lo que es JavaScript no tiene tipos. ¿A qué me refiero con que no tiene tipos? A que, por ejemplo, si creo una variable de tipo numérica y posteriormente le asigno un valor de tipo, una cadena, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, lo que hace en este sentido TypeScript es meterle tipos para evitar esos inconvenientes. Pues no son tanto inconvenientes, más bien como para que el desarrollo sea un poco se tenga un poco más el control. De repente, pues, si no tienes esos tipos, puedes perder el control de qué tipo de variable es y entonces pues tienes una cadena y la quieres trabajar como si fuera un número, entonces es muy propensa a generarte errores, ¿no? Entonces, lo que hicieron con TypeScript pues, fue ponerle tipos, ponerle una capa donde le pongamos tipos y de este modo el programador tenga un poco más de control en ese sentido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en TypeScript tenemos aquí la variable name y le decimos, pues este name es de tipo string. ¿Vale? Ok, tenemos una función, la función es hello y recibe un parámetro y el parámetro tiene que ser de tipo string, ¿vale? ¿Y qué me va a regresar? Pues me va a regresar algo que sea un string, ¿sale? Entonces ya realiza la funcionalidad. Esto es TypeScript, es JavaScript, pero con tipos, así tal cual lo deben de ver, ¿vale? Como para irle perdiendo el miedo, perdón. Ok, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una función como la función hello y tengo, pues, tengo que recibe un parámetro de tipo string y que me va a regresar un tipo string. Si yo le regreso un numérico, pues lo que me va a hacer es marcar un error, ¿no? Un error donde dice, oye, tu tipo es numérico y lo quieres asignar a un tipo string, ¿vale? Entonces esos errorcitos pues no los va a marcar. Para algunos pudiera parecer pues engorroso, ¿no? Tal vez estar lidiando con este sentido. Pero como les digo, es una capa, TypeScript es una capa. Entonces, quiere decir que si yo quiero seguir utilizando una variable sin tipo, pues también es posible, ¿no? O sea, no es que esté limitada forzosamente o que te obligue forzosamente a ocupar los tipos, ¿vale? Eso ya depende, o cae como responsabilidad del lado del programador. Es decir, pues te pongo una capa, te pongo tipos, tienes tipos, si quieres ocúpalos, si no, no los ocupes, ¿vale? Entonces sigue teniendo la misma flexibilidad de JavaScript, no nos quita la flexibilidad de JavaScript. Eso es lo que hay que considerar. Entonces, pues sí, no le pierdan no tengan miedo a TypeScript. TypeScript es un JavaScript solamente con tipos, ¿vale? ¿Algún comentario, Dura? ¿Todo bien? ¿Me van escuchando bien?
Sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, entonces continuamos. Ok, pues entramos de lleno prácticamente de arquitectura. Ya creo que con lo que les comenté es suficiente como para que tengan un panorama de cómo está trabajando Angular. Esto ya es prácticamente pues la arquitectura de Angular. Probablemente no a muchos de ustedes pues, no les llegue a quedar tan clara esta arquitectura. Sin embargo, quiero que que se tengan presente esta arquitectura, que conforme vayamos avanzando, se den a la tarea de volver a revisar esta diapositiva. Así como vamos avanzando. ¿Por qué? Porque una vez que vamos avanzando ya van comprendiendo o van haciendo la relación entre el término que diga acá y lo que se va trabajando en código, ¿vale? Entonces, sí tenganlo presente y les recomiendo que una vez que ya hayamos avanzado un poco, pues sí vuelvan a ver esta arquitectura de Angular, ¿vale? Antes de que empiecen, me metan en la parte de la arquitectura, lo que quiero comentarles es que la documentación oficial de Angular, prácticamente solamente entramos a la página de http://angular.io y ahí tenemos pues bastante información. También tiene algunos tutoriales, entonces pues les recomiendo que si requieren de mayor información a la que veamos acá, pues se empiecen a meter a la, a la documentación de Angular, ¿vale? Aquí encontrarán prácticamente todo. Entonces, hay tutoriales, un tutorial donde voy construyendo muchas cosas y algunas de las cosas que pues ya les mencioné, tal vez las encuentran por aquí, ¿vale? Como la parte de la arquitectura. Es, por ejemplo, los conceptos principales. Ok, bueno, entonces cuando tengan oportunidad se dan una revisada a lo que son toda la información, la documentación que tiene Angular, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, les recomiendo que busquen acá. Ok, voy a hacer una pausa, porque algunas veces escuchar hablar una persona puede ser cansado, y aprovecho para invitarlos, por favor, a que nos ayuden a realizar un pequeño registro. Esto con la finalidad de tener una idea ahora sí que la audiencia que tenemos el día de hoy. Por favor, no sé si el chat, Álvaro, lo ven todos o lo tengo que reenviar. Ah, excelente, miren. Entonces, por favor, en el chat tenemos una liga. Les pido, por favor, nos apoyen, nos den un minuto para entrar, por favor, y registrarse, todos los que están presentes, con la finalidad prácticamente de tener un contexto de aquellas personas que nos están escuchando en el día de hoy, ¿vale? Entonces, pues les voy a agradecer, nos apoyen con eso. Muy bien, entonces hasta acá, ¿todo bien? Si nos escuchan, ¿todo bien? ¿Vamos todo bien? Me gustaría escucharlos. Hola, hola. Sí, todo se escucha muy bien. Sí, se está escuchando. Todo va bien, profe. Excelente. Todo bien. Ok. Muy bien, me gusta. Entonces, por favor, les doy un minuto para que nos apoyen a registrarse. Y continuamos en un momento. Ujú. Mayoría ya lo está escribiendo bien y pues le va agregando más cosas, eso es lo interesante.
Bien, entonces les comentaba de la parte de la arquitectura. Les decía que una vez que vayamos avanzando, pues les recomiendo que la sigan visualizando, sigan viendo los conceptos que están acá. ¿Por qué? Porque una vez que la entiendan, ya pues les dará una mejor idea, un mejor panorama de cómo ir estructurando pues mejor sus aplicaciones y comprender por qué hace o por qué funciona de algún modo cierta parte, ¿no? Ok, lo primero que les comento es que en Angular tenemos módulos. Esos módulos no son los de ECMAScript 6, ¿vale? Son módulos de Angular. Un módulo, creo que, bueno, no sé cómo poderlo decir. Bueno, espero que al menos tengan experiencia en Java. Un módulo es prácticamente sería como un paquete de Java. Entonces, todo lo que tenemos en un módulo sería un paquete de Java, con la diferencia de que los módulos en Angular es ¿cómo decirlo? Como que podemos agrupar un conjunto de librerías para hacer cierta funcionalidad y esas librerías o funcionalidades solo son visibles para ese módulo hasta que compartes el módulo, es decir, ya tienes, es como una cajita, pues, o un bloque, por así poderlo decir. Un bloque, entonces ese bloque, si quieres compartirlo con otros bloques, entonces debes de hacer poner cierta información para que ocupe otro módulo, ¿no? Entonces así ya vas haciendo unión de diferentes módulos. De hecho, por ejemplo, en un módulo podemos tener pues, lo que son componentes, servicios, valores y métodos, funciones, ¿no? Entonces esos módulos los agrupamos, los vamos uniendo y ya hacen pues prácticamente una aplicación. Es un conjunto de módulos, prácticamente sería una aplicación. Esa sería como la parte base, ¿vale? Ok. Entonces, el otro concepto que tenemos es el de componente, ¿vale? Entonces, en un módulo podemos meter componentes. Componente es el elemento como base o como principal de Angular. Un componente prácticamente ya es la relación que tenemos entre el HTML, que es el template, y el JavaScript, que sería la parte de la información del componente. Entonces, en un componente tenemos lo que son, o un componente está compuesto de lo que es el template son los HTMLs, y el componente viene siendo la funcionalidad de esos HTMLs, o el JavaScript, ¿vale? ¿Y cómo liga el componente con el template? Para poderlo ligar, necesita poner ciertos metadatos. Es decir, no sé, por ejemplo, tengo mi componente, muestra perfil, ¿no? Por decir algo. Entonces, mi componente muestra perfil, como le digo que va a trabajar con cierto HTML, pues hay un metadato donde le digo, pues tú para que trabajes debes de ocupar este HTML, ¿no? Ya lo iremos viendo en código. Y entonces, ¿cómo interactúa entre el template y el componente? Pues hay ciertas propiedades en las que definimos en el componente y le decimos, estas propiedades se van a estar moviendo hacia el template. Entonces el template ya tiene vista o puede visualizar esas propiedades. Y como también se comunica, por ejemplo, una acción del usuario hacia el componente, pues ya son los eventos, el control de eventos o el binding de eventos. Por ejemplo, cuando da clic a un botón el usuario, ya entonces le dice el componente, oye, componente, el usuario acaba de hacer clic en este botón, ¿no? Entonces ya ejecuta cierta acción. Entonces, ¿cómo muestra el template? Pues la información del componente, para eso ocupa lo que llaman directivas. Normalmente pues pone entre llaves pues cierta propiedad y ya lo puede mostrar dentro del HTML. Esas directivas pues también pueden llevar ciertos metadatos, ¿vale? Entonces el principal es prácticamente es todo circula alrededor de ¿Y cómo agrupamos? Porque son los componentes, ¿vale? Entonces los componentes lleva el HTML. ¿Y cómo agrupamos los componentes? Mediante módulos, ¿vale? Y así tenemos nuestra aplicación. Hay un
concepto más, que es el de servicio. Este servicio no es la lógica del negocio. Bueno, así puede ser, lo podemos ver así, pero pues vaya, lo ponemos como cierta funcionalidad que puede ser ocupado en muchos componentes. ¿Vale? Si por ejemplo, tengo una funcionalidad que solo lo va a ocupar un componente, pues no vale la pena generar un servicio. Es mejor meterlo solamente del componente. Entonces, los servicios es para que tengamos ahí todas las funcionalidades que pues, pueden ser reutilizadas o que varios componentes las van a ocupar, ¿no? Por ejemplo, podemos crear un servicio para que muestre nuestras notificaciones, ¿no? Entonces, pues muchos componentes pueden ocupar ese servicio, ocupan el servicio de notificaciones. Ya no tienes ahí en el componente todo el código de las notificaciones, simplemente le dices, pues servicio de notificaciones, muéstrame esta notificación. ¿Sí? O por ejemplo, el servicio para mandar a traer cierta información del servidor. Oye, tu servicio que tienes la comunicación con el servidor, tráeme esta información del servidor. Entonces ya nada más le dices tráeme aquí y todo todo el código pues se encuentra agrupado en el servicio, ¿vale? Y estos servicios prácticamente son inyectados dentro de los componentes. Ujú. Entonces, para no perdernos de vista, y sé que ya dije muchas cosas, solo hay que considerar tres aspectos puntos: los componentes, los servicios y los módulos. Los módulos prácticamente ya es toda la aplicación, ¿vale? En este caso, los servicios pues, no tienen nada que ver con interfaz interfaz de usuario. El único que tiene que ver con la interfaz de usuario es el componente. Espero no haberlos aburrido ahí en ese sentido. Sé que puede ser complicado tener un concepto claro de todos estos aspectos sin haberlo pues relacionado a lo que es el código, ¿no? Pero por eso les digo, entonces, sí, conforme vayamos avanzando, pues por favor, pues vayan volviendo a revisar este aspecto. Pero solo quiero que tengan presente por de momento, tenemos tres cosas: componentes, módulos y servicios, ¿vale? ¿Está ahí alguna duda? No, todo bien. Se va entendiendo bien. Excelente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ninguna? Muy bien. Ok, pues ya, como que fueron bastantes cosas las que estamos revisando, entonces ahora sí que se los advertí. El día de hoy era un poco más relacionado a la parte teórica, ¿vale? Entonces ahora, bueno, si yo quiero trabajar con Angular, pues ¿qué necesito, no? Es decir, de todos los que estamos acá, ¿cómo sabemos si podemos trabajar con Angular? Pues ok, los requisitos que necesitan para poder trabajar sobre todo los siguientes módulos, los siguientes webinars, pues va a ser que conozcamos pues, los elementos pues, básicos al menos de JavaScript, tener conocimientos de HTML y un poco de CSS. TypeScript, pues realmente pues puede ser irrelevante de momento, sobre todo por lo que les comentaba, de que si saben JavaScript, pues prácticamente ya tienen conocimientos de TypeScript también, ¿no? Entonces no se preocupen y vamos a irlo introduciendo poco a poco, entonces no hay problema con eso. De momento solamente con tener estos conceptos. Claro, sí que hayan trabajado al menos en alguna ocasión con estos, creo que pudiera ser suficiente como para comenzar a irse adentrando con todo el mundo de Angular. ¿Ok? Bien, pues vamos a continuar. Ok, pues ahora sí que ¿qué es lo que necesitamos, no? Ya para poder comenzar, ¿qué es lo que necesitamos tener pues, en nuestros equipos, ¿no? Para poder comenzar, pues necesitamos tener instalado Node en nuestros equipos. De preferencia, pues les recomiendo tener pues, la versión pues, más actual para poder trabajar con la versión más actual de Angular. Entonces, tenerlo ya instalado. Normalmente no trae el NPM.
Y posteriormente, pues hay que instalar Angular, ¿vale? Eh, vaya, Node es JavaScript para el lado del servidor, por decirlo así. Entonces es Node, pero Node no vamos a trabajar con Node, ¿vale? Node simplemente es como el conjunto de herramientas que Angular va a ocupar, por ejemplo, para hacer el transpilado de TypeScript hacia EMAScript 5. Entonces, pues son herramientas que va a estar ocupando prácticamente Angular, en este caso la herramienta Command Line de Angular, ¿vale? Entonces no nos preocupemos por Node, no hay problema. NPM es prácticamente un repositorio, como no sé si antes, los que han trabajado con, con Java, prácticamente viene siendo Maven. ¿Va? Nos administra las librerías con las cuales va a trabajar nuestra aplicación. Y para los que han trabajado con PHP, puede ser Composer. Eh, este, prácticamente es nuestro administrador de librerías, ¿vale? Es quien va a decir, pues para que funcione esta aplicación vas a necesitar este conjunto de librerías para que puedas correr tu aplicación. Entonces, con un comando simplemente le dices, pues instálame todas las librerías que vas a ocupar y ya funciona tu aplicación. Y pues Angular, necesitamos ahí unas herramientas que es el Angular CLI. Posiblemente el siguiente webinar pues estemos platicando un poco respecto a Angular CLI, para ver cómo podríamos estar pues trabajando prácticamente con Angular. Pues si tienen la oportunidad, pues los que no hayan instalado alguna de esas herramientas, pues, la pueden instalar. Sobre todo Node y NPM, Angular lo podemos ver posteriormente, o incluso los que ya lo tengan lo pueden hacer. ¿Cómo instalo Angular? Ok, ¿cómo instalo Angular? Si ya tienen, no sé si les pasó, se les pasó el requisito de que tuvieran Node instalado. Si no, los que no lo tengan, por favor, pues ya vayan, lo pueden ir instalando. Una vez que ya tienen Node, para instalar Angular, lo único que necesitan es poner un comando que es npm install -g @angular /CLI. Con eso ya nos instalaría Angular en lo que es nuestra computadora. El -g es para que lo instale de manera global, porque podemos instalar librerías de manera global o de manera solamente para el proyecto. Entonces lo queremos de manera global. ¿Vale? Entonces sería una vez que tengamos instalado Angular, únicamente ya para crear una aplicación Angular, hay un comando que se llama ng-new y el nombre de nuestra aplicación que le queramos dar. Y simplemente para correrlo, entramos a nuestra aplicación y le damos ng-serve -open. Ahorita no se preocupen por hacerlo, tampoco es para que veamos, ya lo quiero hacer. No se preocupen, lo vamos a volver a hacer en la siguiente sesión. De momento es así como para tenerlo presente, ¿vale? Entonces a la siguiente sesión, pues sí es importante que ya traigan instalado Node y Angular, al menos npm install -g Angular -CLI. Esto les va a instalar la versión más actual de Angular, ¿vale? Ok. Normalmente yo trabajo con el editor de Visual Studio Code. Entonces, igual y pudieran, si ustedes están acostumbrados con otro, pueden trabajar con cualquier otro. Por ejemplo, a mí se me facilita más trabajar con Visual Studio Code la parte del lado del cliente, es decir, todo lo que tiene que ver con web, me gusta más con Visual Studio Code. Y por ejemplo, si trabajo con Java, ya ocupo algún otro IDE especializado, por ejemplo, para Java. Pero Visual Studio Code me es suficiente. Ahorita lo que voy a hacer es correr estos comandos y vamos a comenzar a ver la estructura de una aplicación en Angular, ¿vale? Entonces voy a volver a compartir. Voy a tener esta presentación.
Y voy a compartir mi consola. Ok. Lo que vamos a hacer ahí entonces es crear la aplicación. Ok, entonces, estando acá, en una carpeta donde quieran instalar su proyecto, lo primero que tienen que saber es si tienen Node. Node. Ok, entonces con Node menos version pueden ver la versión de Node que tienen instalado, ¿vale? Entonces, una vez que ejecutan eso, ya saben que ustedes tienen Node. Corren el comando que les comenté, que es el de npm install -g angular /CLI. Y en este caso yo ya lo tengo instalado. Y entonces el comando como para saber si ya tenemos Angular es ng menos, a ver, recuerdo si es veo versión. Ok, no. Ok, con ng menos version también podemos ver la versión de Angular CLI que tenemos instalada, ¿vale? En este caso yo tengo la 9.1.12. Con este comando ya pueden ustedes visualizar qué versión de Angular tienen corriendo, ¿vale? Entonces, una vez que tengan instalados, todo eso, lo único que tienen que poner es el comando ng-new. No se preocupen, lo volvemos a revisar el siguiente webinar. Solo es para que ahorita veamos la estructura del proyecto. ng-new, vamos a poner clase 1. Entonces, con eso, es lo que hace, nos genera todo un proyecto con una estructura de Angular, ¿vale? Nos va a pedir algunas cosas, igual los explicamos posteriormente en la siguiente sesión. De momento, le damos en no y un CSS. Y nos crea un conjunto de archivos. Y nos descarga ciertas librerías, ahí se tarda un poco. Al menos son las librerías base para poder ejecutar nuestra aplicación Angular. Ok, se tarda unos momentitos. Aprovechamos para saber si tienen alguna duda hasta acá. Algún comentario. Si consideran que estamos yendo muy rápido, muy despacio. Quien quiera mandar saludos, adelante. Todo muy bien hasta ahorita, todo muy bien. Todo bien. Excelente. Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, Angular digamos, es más robusto o ¿cuál es la diferencia entre otras? Por ejemplo, React o Ionic o Vue. ¿Qué otra diferencia hay entre esos? Pues realmente, prácticamente React y Vue vienen siendo competencia directa de Angular. Realmente creo que todos son frameworks muy completos. Y siendo sinceros, no me he metido a detalle con los otros frameworks. Entonces, pues realmente lo que me hace a mí elegir Angular, es la parte que trabaja con TypeScript. Eso hace, por ejemplo, yo que vengo de Java,
sea para mí muchísimo más fácil adaptarme o tomar un framework como lo que es Angular, que viene con TypeScript, ¿vale? Realmente son frameworks iguales de complejos, iguales de completos, con igual, pues, pues, igual mismas capacidades, o sea, sí, entonces no es como que podamos prácticamente decir cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Yo creo que es pues la manera de trabajo de cada uno, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, seguimos esperando. No pensé que tardara tanto. Tengo una Sí, pregunta. adelante. Había comentado que Angular está enfocado a la parte del cliente. Ujú. El procesamiento pues se lo deja al equipo del cliente. ¿Eso no merma en algún punto si es un proceso complicado? No entendí Sí, me comentaba que Angular está enfocado al lado del cliente, al equipo del cliente. Sí, es correcto. En algún proceso, digamos, que requiera mayor complejidad de procesamiento, no se vería mermado si el equipo del cliente pues no es suficiente. Sí puede ser, ¿eh? De hecho, como se queda todo al lado del cliente, pero se queda, no me refiero a todo, es prácticamente toda la interfase, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la lógica de negocio, pues queda del lado del servidor. Pues la base de datos queda del lado del servidor. Pero como podemos hacer una aplicación tan compleja, por ejemplo, podemos incluso procesar imágenes, eso requeriría de mayor pues procesamiento, por ejemplo, del lado del cliente, ahí sí pues se vería pues hasta cierto punto reflejado la necesidad de procesamiento del lado del cliente, ¿vale? Ok. Entonces, ahí pues sí, nada más hay que considerar, pues cuando desarrollemos una aplicación pues demasiado robusta, lo que hay que tener presente es, sobre todo, informarle siempre al usuario lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, si vas a ejecutar algún proceso dentro de la misma aplicación de Angular que va a ser tardado, lo conveniente es indicarle un mensajito, mira, vamos a hacer este procesamiento de imagen, vamos a tardar y poner un loader o algo así, ¿sí me entiendes? Esa es la mejor manera, o sea, para que no llegue a pensar el usuario así como que, ching, ya se trabó, ya no hace nada, y ahora qué onda, Ya ¿no? tronó. Ujú, es correcto, entonces eso es lo que hay que tener siempre presente, es estarles informando al usuario final, pues lo que está haciendo nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, miren, ya nada más por Ok. último voy a abrir la aplicación, entonces ya la creó. Lo que va a hacer nada más nos crea una carpeta, se entra a la carpeta. Y en este caso lo voy a ejecutar, voy a dejar de compartir. Para que se visualice. Ok, ya nomás entro, abro mi proyecto. Y ya nada más de manera rápida, les comento, nos crea ciertos archivos. Prácticamente todos estos archivos que vemos aquí son de configuración.
nos crea una carpeta que se llama Node-módulos. Son todos los módulos que importa o como que requiere o base para poder ejecutar nuestra aplicación Angular. Y nos crea una carpeta que es la más relevante en este caso, para lo que es el desarrollo, que sería lo de SRC. Dentro de Source nos crea igual ciertos archivos. Ahorita nada más vamos a ver lo que es el index, que prácticamente es un index como todos conocemos de HTML. Y dentro de este index nos mete un tag o una etiqueta personalizada de Angular. Y normalmente este index no cambia mucho, siempre se queda así, siempre lo vamos a ver así, pero este index es el que nos va a lanzar toda nuestra aplicación, y aquí es donde cargaría toda nuestra aplicación, ¿vale? Después tenemos una carpeta que es environment, ahí podemos definir ciertas variables dependiendo de los ambientes donde estemos ejecutando. Los assets para lo que son todas las imágenes, prácticamente todas las partes un poco más estáticas que ocupa nuestra aplicación. Y dentro de app es donde va a ir toda la estructura de nuestra aplicación. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos varios tipos de archivos. Recuerdan, si recuerdan lo que les comenté de la arquitectura, teníamos módulos. En este caso, app.module es un módulo, que es el módulo que engloba toda la aplicación. Y tenemos lo que son los componentes. El componente dijimos que tiene, prácticamente es una clase y tiene ciertos metadatos que le indican qué HTML va a ocupar. Estos son los metadatos. Este es el HTML que va a ocupar, este es el CSS y este es el selector o el tag name que va a ser pues identificado. Vale, entonces tenemos el HTML. Ahora, aquí tiene mucho HTML, pero se puede borrar, entonces es como el de bienvenida, entonces no hay problema. Y y su CSS. Esa es prácticamente la estructura. En la siguiente sesión, pues les explico un poco más a detalle algunos de los archivos que tenemos acá, para qué son y por qué están ahí, ¿vale? De momento, pues, pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Espero pues les haya sido de interés pues, Angular y podamos continuar con las siguientes sesiones. No sé si antes de terminar quieran pues, hacer alguna pregunta que tengan o algo así para concluir la sesión del día de hoy. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos por asistir. Tomémonos unos minutos para preguntas y respuestas. Me gustaría empezar con la primera pregunta a mí, Juan Manuel. Adelante. Lo que me he encontrado en otros frameworks de frontend, como puede ser Sencha Extension.js, es que en el momento en que son single page apps, que solamente es una página y nunca se recarga el browser, conforme vas navegando en el browser, va aumentando la cantidad de memoria que se va consumiendo. Si yo abro un formulario que a lo mejor pesa 1 kilobyte en la memoria, pero lo abro 100 veces, no, al menos en el framework de Sencha Extension.js, no hay una limpia. Se empieza a acumular, y si tú navegas por tu aplicación media hora, se empieza a volver lentísima porque la memoria de Google Chrome o del navegador que se tenga está por los cielos y no todas las máquinas lo pueden permitir. Del lado de Java, por ejemplo, tenemos un garbage collector que va limpiando, va liberando la memoria que ya no se usa. No sé si del lado de Angular hay algo similar para el front o igual la memoria es acumulativa. Mira, realmente la cuestión de la memoria, pues en este sentido queda del lado del desarrollador, ¿no? No tendría por qué acumularse. Bueno, a lo mejor esos frameworks yo no los he trabajado. Pudiera ser que vaya creando, pues, no sé, un espacio de memoria por cada vez que abras algún componente o algo así. En este caso de Angular no he visto ese problema y tiene ciertas estrategias para evitar ese tipo de problemas. Primero, como tú bien lo comentaste, es un single page application, entonces cuando tú entras a la página, lo que va a hacer es descargarte toda la aplicación. Eso es de entrada, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo usuario final voy y entro a un sitio y es Angular, lo primero que va a hacer es descargarme todo. Ok, bueno, ese sí es un problema, ¿no? Porque pues a lo mejor se puede tardar un poco más en mostrarme inmediatamente mi sitio, ¿no? Sin embargo, tiene por aquí Angular una estrategia
que se llama Lazy Load. Lo que hace esta estrategia es, una vez que mandas a traer el sitio, le dices, pues, ¿sabes qué? No te descargues todo, solo descárgate para que inmediatamente lo vea el usuario final. Descárgate pues solo el index, y a lo mejor ciertos componentes y listo, ya. Eso es todo lo que vas a descargar cuando lo mandan a traer, ¿vale? ¿Qué pasa posteriormente? Pues cuando tú vas a ocupar otro componente que no fueron de los primeros que descargó, entonces ya cuando hay un evento del usuario, va y obtiene sus ciertos JavaScripts o toda la información que requiera para mostrar ese otro componente. Entonces, puedes mitigar esa parte cuando ya tienes una aplicación muy, muy grande, muy robusta, se mitiga de ese modo. La memoria, pues no, en ese sentido, pues te digo que la memoria sí queda del lado del programador, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cargar toda la base de datos del lado del cliente, pues sí, se va a comer la memoria, es un hecho. Entonces yo creo que ahí veo más cuestiones bueno, en este caso con Angular queda más sobre responsabilidad del programador. En los frameworks que comentas, pues sí, lamentablemente no tengo idea de cómo es que está cargando esa información, pero por lo que entiendo, cada que vuelves a mandar a traer un componente, como que lo vuelve a crear desde cero. Entonces, pues como entre más clics hagas, pues más va cargando hacia la memoria. Entonces sí, creo que puede ser un problema del framework. ¿Alguna otra duda? Ok, gracias. Sí, entonces entiendo, nunca te has topado ese problema. Yo en el Sencha sí, muchas veces el usuario dice, después de cierto tiempo tengo que darle F5 para que vuelva a cargar porque se pone lento. Entonces, yo creo que es más un problema del lado del framework de Sencha que un problema en general. Si tú no lo has topado, me imagino que entonces es algo particular de ese otro framework que no optimiza bien su memoria. Sí, podría ser, ¿eh? Pero sí, vaya, tiene estrategias Angular sobre todo el gran problema es cargar todo al principio. Entonces, ese es el gran problema que he visto en Angular. Ok, gracias. ¿Alguna ¿Alguien otra más duda? tiene un comentario? ¿Dudas, comentarios? Hola, yo tengo uno. Adelante. ¿Quién eres, perdón? Bueno, ya, Ok, adelante. ya está corriendo el test, bueno, la de ejemplo en la consola. Ya me abrió la página web. Excelente. ¿Cómo, cómo le haría para detener el servidor? Nada más con que le des control C. Con eso tiene. ¿Z? Control C, Oh, ya. ahí Gracias. dentro de la consola. Sí, así es. Ya La quedó. siguiente Muchas sesión gracias. estaríamos viendo todos esos detalles, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una. Adelante, Manuel. ¿Qué tan larga o qué tan, bueno, la curva de aprendizaje de Angular es así para, digamos que, ¿qué tanto te tardarías en aprender? No a un nivel muy experto, porque obviamente sí ya te tardas mucho, pero a un nivel más o menos, ¿qué tanto es lo que se requeriría estar en? No, esa es muy buena pregunta. De hecho, uno de los inconvenientes de Angular no me he investigado de los otros frameworks, pero uno de los inconvenientes es la curva de aprendizaje que tiene Angular, suele ser un poco extensa. Sin embargo, por ejemplo, en este webinar, la idea es que en máximo 5 sesiones ya tengan todas las herramientas como para poder construir una aplicación. Es claro que van a tener las herramientas y conforme se van metiendo van a teniendo un poco más de dudas. Yo creo que depende también mucho pues, de la experiencia que tengan, sobre todo programando, ¿no? Puede ser una ventaja. Si tienen una muy buena experiencia programando, creo que en 1 o 2 meses, creo que ya pueden hacer bastante cosas muy interesantes. Ok, muchas gracias. Si son muy, muy buenos, pues, en lo que es un mes exagerando, ya tienen todo muy bien. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Antes que terminemos. ¿No?
Bueno, pues entonces no resta nada más que agradecer su tiempo por estar aquí presentes, acompañándonos, y espero pues haya sido de utilidad y pues sigamos avanzando, ¿no? Pues ojalá nos podamos saludar la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos, docentes, alumnos, compañeros, por asistir. Si no han pasado, si no se han registrado, les agradezco. Entren a la liga para registrarse. Le pongo en el chat. Ahí alguien se registró sin nombre, puso todos los datos, pero su columna de nombre se borró. Es alguien de tercero B, algo así. Y pues, les estaríamos mandando la convocatoria para la siguiente semana. Por el mismo canal que hayan recibido la convocatoria que recibieron para hoy, seguramente la estarán recibiendo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias también. Pues, hasta luego, excelente fin de semana. Gracias, mi estimado. Gracias. Gracias. Hasta luego.